Vamos a ver ahora la segunda parte del capítulo 3 de Hechos y Actos Jurídicos. Repasando un poco, habíamos visto que los actos jurídicos, que principalmente el tema que más nos va a interesar, son actos voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato producir efectos jurídicos. Caso típico, un contrato de compraventa que ya desde su redacción está destinado a producir efectos jurídicos, como es la transmisión de dominio a cambio de una suma de dinero. El hecho de que el acto sea voluntario significa que tiene que ser con discernimiento, hecho con discernimiento, con intención y con libertad. El discernimiento está caracterizado por lo que hemos visto en el capítulo 2 al hablar de la capacidad de la persona, es decir, la aptitud para comprender el acto. Si yo no tengo capacidad mental para comprender el acto, ya sea por ser menor o por una cuestión de salud mental, el acto es involuntario. No tuve ningún... no quise hacer eso. Lo mismo si lo hago sin intención, que para que el acto sea hecho sin intención, tiene que haber habido un error de mi parte, que tiene que ser esencial y excusable, y si no hay error, tiene que haber dolo, es decir, un engaño de otra persona. Y además la libertad, si fue coaccionado, amenazado, con una amenaza injusta e ilegal, entonces esa voluntad se encuentra viciada. Si hay vicio de la voluntad, hay nulidad del acto, por falta de voluntad. Esto se va a repetir en todos los contratos. Cuando veamos contratos no voy a volver sobre estos temas, porque son estos que lo he dicho acá, para actos jurídicos se aplica para contratos, porque los contratos son actos jurídicos. Hay otros actos jurídicos que no son contratos, como puede haber sido el matrimonio. Por lo menos contrato en el sentido que el código le da a los contratos con la aplicación de las normas supletorias, que eso lo veremos en su momento. Después de estos vicios de la voluntad, hemos hablado del objeto de los actos jurídicos, que tiene que ser lícito, y la causa, que es la finalidad, causa fin o finalidad que deben tener los actos. Y también habíamos hablado de unos vicios que son propios de los actos jurídicos, como son el caso de simulación, el caso del vicio de lesión subjetiva, que es cuando uno se aprovecha de la inexperiencia de una persona o del estado de necesidad, porque ya sea por una persona que no llega a tener un grado de incapacidad como para que su acto sea involuntario, sí tiene o inexperiencia o no tiene todas las luces necesarias como para comprender el acto, y uno se aprovecha de eso. La gran diferencia entre un hecho doloso, que es vicio de voluntad, y el tema de vicio de lesión subjetiva es por el grado de necesidad o falta de luces que tiene la persona, que hace que el elemento de prueba no sea tan necesario, sino no sea tan exigente, porque para dolo se tiene que mostrar una ardid para poder engañar a una persona que perfectamente puede comprender el acto. En cambio acá, con el vicio de lesión, se puede ser más permisivo en cuanto a la prueba, no se aprovechó del estado de la persona. La simulación, que era cuando un acto se realizaba, un acto que escondía la realización de algún otro acto distinto o la no realización de ningún acto, y el fraude, que era un acto que era perfectamente válido, pero que era inoponible, no nulo. Es decir, no, cuando se declara inoponible el acto, solo tendrá efecto la no aplicación de ese caso a la persona que ha sido defraudada, no a todo el resto de la comunidad para los cuales el acto es válido. En cambio, la nulidad, vamos a ver que es una sanción general que aplica al acto, que lo retrotrae al momento anterior a su realización. Hasta acá, esto que hemos visto en la charla anterior sobre el capítulo 3, en su primera parte, nos estaba hablando de actos que son puros y simples.
Cuando hablamos de un acto puro y simple, es un acto donde yo, por ejemplo, realizo una compra-venta en un kiosco. Porque no necesito hacer una compra-venta de un inmueble. Voy a un kiosco, compro un chocolate y pago una suma de dinero. Ese acto lo hice con discernimiento, con intención, con libertad. Es un acto perfectamente voluntario, acuerdo con el kiosquero, me dice cuál es el precio, lo acepto, es lo que vamos a ver después en oferta y aceptación que se da en la parte de los contratos, y perfecciono este acto jurídico, puro y simple. Ahora, no todos los actos jurídicos son puros y simples. Hay algunos actos jurídicos que tienen algunas estipulaciones accesorias que le quitan algo de la plenitud en cuanto a la naturaleza del acto de, por ejemplo, la compra-venta, de entregar un objeto a cambio de la suma de dinero. Yo puedo hacer un pago en cuotas. Entonces, cuando voy a pagar en cuotas, ya le estoy poniendo una modalidad, porque ya no se perfecciona el acto en ese instante de la compra del chocolate y la entrega de suma de dinero, sino estoy comprando en cuotas. Entonces se realizará el acto de la entrega del chocolate, pero el pago quedará diferido en el tiempo. Esas son modalidades, es decir, estipulaciones accesorias que hacen que el acto no se perfeccione en el momento, o no se concluya en el instante. Por eso decimos que los actos jurídicos pueden ser simples, puros o simples, cuando el acto jurídico comienza y termina en el mismo instante, o pueden ser modales, es decir, cuando los efectos jurídicos del acto se subordinan a un hecho determinado. Estas modalidades son tres: la condición, el plazo y el cargo. Cuando vemos que una obligación posee estas características, decimos que es un acto jurídico modal, con modalidad, no es puro y simple. Las condiciones es cuando le ponemos al acto jurídico, subordinamos su eficacia a un hecho futuro, pero incierto. Esto significa que el acto puede suceder o no, y de acuerdo a si sucede o no, si se realiza el acto jurídico o no. Estas condiciones que se someten a un acto incierto, decimos que pueden ser suspensivas o resolutorias. Cuando decimos resolutoria, tenemos que entenderlo como no suspensiva, como que no suspenden el acto. Lo que pasa que la palabra resolutoria en derecho significa resolver, concluir. Es una cláusula que el acto no se suspende, queda resuelto. Resuelto es darle una solución definitiva. Solucionemos esto, resolvámoslo. No significa resolver, es decir, mejor dicho, no es esto de resolver y concluir, sino resolutorio es que no se cumple, se va a extinguir el acto. Es decir, si se produce la condición y se resuelve, resolver es extinguir. En vez de darle una solución, decir, bueno, esto se resuelve favorablemente, la palabra resolver es extinguir, resolutorio. Condición resolutoria es una condición que de producirse se extingue el acto. Esto significa, a diferencia de lo suspensivo, es que el acto no se había realizado. En la suspensiva, cuando sucede la condición, se produce el acto. En la resolutoria se produce el acto y después, si se da la condición, queda sin efecto el acto. Cuando yo daba las clases estas en forma presencial,
colocaba en el pizarrón una raya que significaba el hecho. Acá se sucede el hecho, incierto, que es la modalidad. En la suspensiva, perdón, en la resolutoria, el acto se realiza acá. Después se produce la condición y, de acuerdo al resultado de ello, se resuelve, se extingue el acto o se confirma el acto. En la suspensiva no se realiza ningún acto acá, se produce el hecho y después, de acuerdo a lo que sucede con el hecho, se realizará o no el acto. Vamos a un ejemplo para que quede claro. Supongamos que yo quiero vender mi casa. Me aparece un comprador, o mejor dicho, me aparece un comprador en mi casa, pero que yo está teniendo alguna reparo. Entonces yo le digo al comprador, mira, tengo este tema. Mi hijo está trabajando en España y tiene contrato hasta fin de año. Después no sabe si se lo van a renovar o no, todavía no le han confirmado. Si se lo renuevan, listo, yo esta casa la vendo y porque él ya tiene un contrato después por largo tiempo. Ahora, si no le llegan a renovar el contrato y vuelve a la Argentina, esta casa quiero que sea para él. Entonces, si yo te lo voy a vender ahora, te lo tengo que vender con algunas condiciones. Entonces, puedo poner la cláusula de una condición suspensiva, donde hacemos el acto de compraventa de la casa, pero no te entrego la posesión y está sometido a la condición suspensiva de que no le renueven el contrato. Se llega el 31 de diciembre, le renuevan el contrato, esa compraventa queda perfeccionada, se entrega la posesión y ya se cumplen todos los términos del contrato. O puedo hacer una condición resolutoria con ese mismo hecho, entonces te digo, yo te entrego la posesión, hagamos la escritura, inscribámosla en el registro de la propiedad, lo hacemos todo, ya te la estoy dando. Pero si cuando llegamos al 31 de diciembre resulta que mi hijo no le renueva el contrato y vuelve, esa compraventa la dejamos sin efecto, sin temas de indemnizaciones alguna, y la casa vuelve a mi propiedad. En una, la condición es suspensiva. ¿Por qué? Porque se suspende la realización del acto hasta que se produzca la condición. 31 de diciembre le renuevan el contrato. De acuerdo a ello, después se firma el contrato. Se perfecciona el contrato. En la resolutoria sí te doy el inmueble. Sí te lo entrego a posesión, pero si se cumple la condición me lo vas a tener que devolver. Esto amerita la realización de distintas medidas cautelares. Medidas cautelares son medidas preventivas para preservar el capital. En el caso de una condición suspensiva, al que no le entregan la posesión, puede poner alguna medida, bueno, que no se vaya a vender, que no vaya cuidado de las cosas que hay, porque si se perfecciona el acto, después se casa mía. Y al revés, si es resolutoria, como yo vendedor te estoy dando la casa, pero no sé si al final va a ser tuya o después vuelve a mí, después de acuerdo a si le renuevan o no el contrato a mi hijo, yo vendedor puedo poner medidas precautorias para la conservación. Depende cuál de las condiciones se realizó, quién va a estar legitimado para hacer una medida cautelar. Esto es las condiciones que son suspensivas y resolutorias. Hay condiciones que son prohibidas. Por ejemplo, un hecho imposible, un hecho que sea contrario a la moral y a la costumbre, que sea ilícito ordenamiento jurídico. Bueno, yo te doy mi casa, pero con la condición de que mates a fulano. Y si lo matas, entonces ya se cumplió la condición, te entrego a la casa. Eso es un hecho ilícito que no puede marcarse como
hecho sometido a una condición, entonces se lo tendrá. Esas condiciones prohibidas, también algunas que dependen exclusivamente de la voluntad del obligado, tampoco podrán hacer. Estas condiciones, los actos realizados, mejor dicho, bajo estas condiciones son nulos. Si la condición es de imposible cumplimiento, por ejemplo, pintame el cielo de rosa, bueno, esa se tiene como no escrita y el acto es puro y simple. Ahora, hasta acá hemos hablado de condiciones. Cuando hablo de condiciones, ustedes habrán visto que hablé de un hecho incierto. ¿Por qué hablo de un hecho incierto? Porque puede el hecho suceder o no, el acto puede suceder o no. Cuando yo decía que a mi hijo le tenían que renovar el contrato en España, era un acto incierto, donde se lo puede renovar o no, y eso produce los distintos efectos. Y esto lo aclaro porque ahora la segunda modalidad que vamos a hablar es plazo. El plazo es cuando diferimos en el tiempo, pero acá, a diferencia de la condición, el plazo no es un hecho incierto, es un hecho cierto. Entonces yo digo, bueno, esto lo vas a pagar en 10 cuotas. Ya el contrato está perfeccionado y estamos sometiéndolo a una modalidad que es el plazo, que es un hecho cierto, porque no podemos, no existe la posibilidad como en la condición que se produzca o no se produzca. El plazo transcurrido del tiempo sucede. Si vos tenés 10 meses para pagar, a los 30 días vas a tener 9, después 8, 7, indefectiblemente eso no va a modificarse. Por eso el plazo es una modalidad, pero de un hecho cierto, no de un hecho incierto. El hecho, porque el plazo puede ser incierto. Si yo digo, bueno, me lo pagás en 10 cuotas, pero si yo te digo, me voy a pagar 10 cuotas, pero a partir del momento en que fallezca mi madre, porque es un bien que ahora lo está usando ella, está con el usufructo, entonces después me lo vendés en 10, te lo vendo en cuotas, pero a contar desde que se vence el usufructo. Bueno, ese plazo es incierto, porque no sabemos cuándo se va a morir la persona. A partir de ahí sí sucederán los hechos. Por eso el plazo puede ser cierto o incierto, pero no referido a los hechos, sino al plazo. El hecho siempre es cierto. Y por eso hablamos de que es un hecho, el acto sometido a un plazo es futuro, pero es cierto, va a suceder. No se sabe cuándo, pero va a suceder. Si yo, por ejemplo, el tema de la muerte de una persona lo pongo como cuando muera, a partir de la muerte de fulano me empezás a pagar, estamos hablando de un plazo. Pero si yo te digo que condiciona el hecho a que fulano muera antes de mes de septiembre, es una condición. No es un plazo, porque estamos hablando de un acto incierto. Morir, toda persona se muere. Ahora, si se muere antes de tal día, eso es un hecho incierto. La tercera modalidad es el cargo. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente que puede tener como consecuencia el incumplimiento del cargo, una indemnización que la tendrá que pagar el que no cumplió el cargo, o la nulidad del acto, depende de lo que se haya convenido en el momento de la transferencia. Por ejemplo, un cargo es la donación que se hizo de la Quinta de Olivos para que viva el presidente. Se hace la donación, pero se le pone un cargo. El presidente de la Nación tiene que vivir ahí. Si el presidente decide no vivir ahí, se revoca la donación y vuelve para el donante. ¿Por qué? Porque incumplió el cargo. Porque se estableció que esa era la sanción para el incumplimiento del cargo. Si en vez de establecerse eso, se establece que dará lugar a una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del cargo, entonces no se revoca la donación y se va a poder y se va a pedir
la, la indemnización por incumplimiento del cargo. El cargo puede ser simple o puede ser con efecto resolutorio. Esto es lo que hemos dicho, que el cargo simple es cuando el incumplimiento amerita una indemnización, y resolutorio es, como dijimos, resolver es extinguir. Entonces se extingue la obligación por incumplimiento del cargo. Respecto de los cargos que son prohibidos, por ejemplo, tengo como la obligación accesoria que mates a un acreedor mío. Es un acto que es ilegal, entonces ahí el cargo sí se lo tendrá por no escrito, pero la obligación es válida, no es que que el incumplimiento de ese cargo va a traer la anulación del acto o la existencia de un cargo ilícito. No, se lo tiene por no escrito, es una venta pura y simple. Si la persona muere, el que tiene que cumplir los cargos, sin haber dado cumplimiento al cargo, el cargo pasa a los herederos, salvo que solo hubiese podido ser ejecutado por esa persona, en cuyo caso la transmisión principal es la donación, por ejemplo, en este caso quedó sin efecto. Supongamos que yo hago una donación con cargo y el cargo es que me pinte un autorretrato porque se lo dono a alguien que es gran escritor. Es una obligación de hacer, que no la puede cumplir el heredero, o puede no poder ser tan gran artista como el padre, pero no te querer cumplirla, entonces se extingue la obligación principal. Mejor dicho, perdón, se tiene por no escrita, esto a diferencia de la condición de que extinguía la obligación. Entonces tiene por no escrito el cargo y queda la obligación pura y simple. Con esto terminamos el tema de modalidad y entramos a la ineficacia de los actos jurídicos. La ineficacia es la sanción que tiene el acto jurídico cuando da un causal de incumplimiento. Cualquiera de los causales que hemos enunciado produce la nulidad del acto. Esto es la sanción típica del derecho civil. Hablamos de la nulidad del acto, pero también hablamos de la inoponibilidad, que como recordamos, eso era en el caso de fraude, donde el acto era válido, pero la nulidad, pero la inoponibilidad hacía que no sea aplicable a la persona que lo había invocado. La nulidad es la sanción típica del derecho civil. Mientras en el derecho penal tenemos la prisión, la reclusión, etc., acá tenemos la nulidad del acto. La nulidad puede ser puesta por vía de acción o por vía de excepción. ¿Qué es esto? Supongamos que yo hago una compraventa y lo hago con un vicio voluntario. Me amenazaron. Entonces yo inicio una demanda, una acción de nulidad del acto, porque fui coaccionado para firmar ese contrato. Pero puede suceder que yo no haga nada. Y había quedado con el pago en cuotas. Así que bueno, vamos a ver si lo vamos pagando. Pero después digo, no, pero esto fue coaccionado, este acto es nulo. Pero nunca interpongo la nulidad, no acciono. Porque como es pagado en cuota, todavía no pagué ninguna cuota, pero dije, bueno, no voy a cumplirla. La otra persona me inicia una demanda por incumplimiento de las cuotas. Entonces yo ahí, a la demanda interpuesta por el
acreedor que no le voy a pagar las cuotas, yo me defiendo planteando la excepción de nulidad porque no tenía yo en el momento por discernimiento o fui amenazado, mejor dicho, entonces se viciou mi voluntad. Lo puedo hacer por vía de acción, yo iniciando la demanda, o por vía de excepción, que es cuando me defiendo de una demanda, en este caso cobro de pesos interpuesta. En cualquiera de los dos casos se da esta situación que es general para todas las casas de nulidad. La nulidad la decreta el juez, por eso tiene que ser accionado, se tiene que accionar judicialmente pidiendo la nulidad del acto. Las nulidades pueden ser relativas o absolutas. Anteriormente se clasificaba también en nulos y anulables con el viejo Código Civil. Ahora se dejó esa clasificación, quedó solo en nulo, pero no era equivocada esa clasificación. Lo que tenía que el efecto de la nulidad era el mismo. Pero el tema era la carga de la prueba. Cuando estamos hablando de un acto hecho con error, dolo, esa sería anulable porque no se presume la nulidad, hay que invocarla y demostrarla. En cambio, cuando es un hecho hecho por un menor, ya la sola presentación del documento de que sea menor de edad ya basta para declarar la nulidad. Entonces, antes en ese caso se acaba nulo el último de los casos que dije y anulable el otro. El tema es que como los efectos tanto de la nulidad o de la anulabilidad eran lo mismo, el actual codificador decidió suprimir esa clasificación por innecesaria. Sí mantiene la de nulidad relativa y la de nulidad absoluta, porque esa tiene sustanciales diferencias. La nulidad relativa es la que se tiende a buscar la protección de intereses particulares. Por ejemplo, un menor que realiza un acto, hay que preservar el patrimonio del menor. Ese es lo sustancial, puede ser relativo. En el tema del justo a los menores es un tema complicado porque como la Constitución ahora ha establecido los derechos del niño y el derecho del niño siempre a ser oído y que el interés del niño está por encima del interés del resto de los integrantes de la comunidad, entonces decimos, bueno, puede ser esto absoluto porque hay un interés supremo que es los derechos del niño. Pero en la mayoría de los casos se habla más de unidad relativa y entonces se tiene que someter a las distintas características de la nulidad relativa. Pero tanto la nulidad relativa como la nulidad absoluta deben ser decretadas judicialmente, por lo que requieren una acción judicial y que el juez resuelva que el acto es nulo. Una de las grandes diferencias es que los actos de nulidad absoluta, como hacen al interés público, y es una nulidad que afecta, ya digo, los intereses públicos, entonces la puede decretar el juez de oficio. ¿Qué significa? Esto significa que si yo hago un acto que está viciado de nulidad, no es absoluta, pero yo no la planteo, estoy planteando el cumplimiento del acto, supongamos, estamos con una asociación ilícita para delinquir y me ponen trabas, la otra parte me pone trabas, entonces yo pido que se pide el cumplimiento del acto, no estoy pidiendo que se anule nada, y el juez cuando investiga ve que el objeto de esta sociedad es algo ilícito, entonces va a pedir la nulidad del acto. Mejor dicho, la decreta el juez directamente. Es nulo el acto porque el objeto es ilícito. No importa que las partes hayan pedido otra cosa. Porque si no es así, y se pide el cumplimiento del acto, por ejemplo, que fue hecho con violencia, y el juez percibe que ese hecho fue con violencia, igual no lo va a decretar de oficio, porque eso es de nulidad relativa y que lo tiene que pedir la parte afectada. Puede ser que la parte que esté afectada no le interese plantear la nulidad. Es más,
está bien, me coaccionaron, lo entregué, pero entregué un objeto que me lo quería sacar encima porque me daba más dolor de cabeza. Entonces, si la parte no plantea la nulidad, el juez, aunque la vea, a ver, discúlpeme un segundito, que están tocando el timbre, ahora enseguida vengo.